Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15. Acabo de recibir una mala noticia. Un tío mío, primo hermano de mi padre, muy joven, está con cáncer terminal. Me acaban de decir ahora mismo. Otro tío Postel, el hermano de Castellano. Y bueno, el Señor sabe. Lo malo no es el cáncer, lo malo es que uno no está cerca de él. Hay una historia en Lucas que me gustaría compartir de ella, y esta historia no solamente está en Lucas, sino me llama mucho la atención cuando el Señor nos quiere hablar algo, quiere tratar algo con nosotros. Está en los 3 evangelios, está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Es una historia muy conocida, seguramente todos las conocéis, y he intitulado el título de esta historia Rompiendo techos sin excusa. Estaré leyendo de Lucas 5, Lucas 5 de 17 adelante, y dice así. Estaré leyendo de Lucas, pero también leeré de Mateos y también voy a leer de Marcos. ¿Por qué? Porque a veces cada persona escribe de alguna manera distinta para que nosotros podamos asimilar esta historia tal y como ella fue escrita, con la misma intención como ella fue escrita. ¿Y por qué leo Lucas? Pues porque Lucas era médico. Y me encanta Lucas, a mí personalmente me encanta cómo Lucas lo explica, cómo Lucas nos mete en ciertas historias. Y esta es la historia de un hombre que era paralítico, que no podía caminar. Y dice así, Lucas 5 del 17 en adelante, dice: un día se hallaba Jesús enseñado y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Cristo enseña y vienen todos a escucharlo. Dice el versículo, a Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. El versículo 18 dice: sucedió entonces que unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y procuraban entrar con él en la casa donde estaba Jesús para ponérselo delante, pero no pudiendo hacerlo a causa de la multitud congregada. Subieron encima de la casa y, abriendo un hueco en el tejado, le bajaron con la camilla y le pusieron en medio, delante de Jesús. Di conmigo, delante de Jesús. Él, al ver su fe, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas, los fariseos, comenzaron a pensar: ¿quién es este que blasfema de tal modo? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o levántate y anda?
Sabed que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico con estas palabras: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, alaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vaya historia, hermanos. Gloria tenga el nombre del Señor Jesús. Gloria tenga su nombre. Vaya historia. Jesús estaba en Cafarnaúm enseñando a la gente, y dice la Biblia que dentro de la casa donde él enseñaba, ahí fuera, no cabían más. Qué bueno que cuando el Señor enseña, qué bueno que cuando el Señor enseñaba en aquella época, había multitud de personas. Porque hoy día cuando el Señor habla en medio de una iglesia y habla con la verdad, hay como 5, 10, 20, 30 como mucho. Pero en medio de una casa donde se enseñan herejías, está llena. Y me llama mucho la atención por esto que digo: Señor, ¿por qué tú has utilizado a Marcos, a Mateo y a Lucas para contar esta historia? Y es muy bueno porque cada apóstol ha escrito y ha descrito esta historia de una manera, pero todos con el mismo sentido. Y me llama mucho la atención también porque dice la palabra que unos hombres, de hecho 4 hombres, dice la palabra del Señor, que cargando a un hombre paralítico, lo llevan y lo ponen delante de Jesús. Ahora también lo que yo vi es que la Biblia no da detalles cuánto tiempo llevaba este hombre paralítico. Como os acordáis de aquel paralítico de Betsaida que estaba en aquel pozo, que dice la palabra 38 años llevaba. Pero de este paralítico la Biblia no nos da muchos detalles. Y al leer esto me di cuenta que hay un hombre necesitado que estaba paralítico. ¿Y por qué era este hombre necesitado? Porque una persona que es paralítica no puede andar. Y yo pensando, Dios mío, pero qué bueno que todavía hay gente que ayudan a los necesitados. Él no podía caminar. Siempre, para cualquier cosa, una persona que es incapaz de caminar necesita tener gente a su lado. La Biblia, repito, no nos da detalle el tiempo que este hombre estaba así. No nos da muchos detalles, pero me encanta cómo lo cuidaban de una manera diferente, que lo querían llevar delante de Jesús. Y en aquella época, en la época de Jesús, las personas que estaban con una enfermedad de este nivel, que no podían caminar y no se podían cuidar solas, los que no tenían dinero para pagar a otras personas a cuidarlos, se quedaban quizás tiradas, aferradas y abandonadas. Pero este paralítico en sí tenía algo: 4 amigos. ¿Por qué digo 4 amigos? Si os estáis dando cuenta, Lucas dice 4 hombres. Pero hay otros evangelistas y apóstoles que dicen 4 amigos. Y yo digo: Señor, dame de estos amigos, que cuando no estoy bien me lleven delante de ti.
¿Os acordáis de Job? La Biblia dice que Job tenía 3 amigos, pero los amigos de Job, en vez de ayudarlo, ¿qué hacían? Estás así porque estás malo delante del Señor. ¿Dónde lo acusaban? Y me llama mucho la atención esto, que hoy día es igual, la gente quizás enferma no tiene a nadie para socorrerla. La Biblia no nos dice si este paralítico tenía familia o no. Nos dice que tenía 4 amigos. Quizás tenía familia, pero no le importaban. Pero en esta lectura pasa algo muy diferente. Este hombre que no podía caminar, aunque su familia quizás lo abandonaron, aparecieron 4 hombres, dice Lucas. 4 hombres con fe, que cuando se enteraron que Cristo estaba en Capernaum, propusieron en su corazón: es hora de que te llevemos delante del Maestro. Y yo me preguntaba, si este hombre tenía familia, ¿dónde está su familia? Y esto me lleva a pensar que a veces nuestra propia casa nos abandona, nuestra propia familia, a aquellos que nos abandonan. Pero que el Señor, no te preocupes, que pone el Señor en tu vida gente con fe. Amén. Para que te lleven donde Él. Así es. Y aprendo algo terrible aquí. No maltrates a los que están a tu lado. No maltrates a los amigos que están a tu lado y tienen fe. No, es que eres muy pesado, déjame ya con iglesia, con Cristo. No los maltrates, hermanos, porque a veces el Señor los pone a tu lado. Aunque tu familia te entierra, ellos te llevan delante del Señor para que Él te sane. Voy a volver a repetir. No maltrates a los amigos y a los hermanos que están a tu lado. Que cuando más los necesites, aunque tu propia casa te entierre, ellos te llevan delante del Señor para que Él te sane. Aunque tú no tienes fe, ellos tienen fe y te llevan delante del Señor, y lo vamos a ver en la palabra. No menosprecies al que tienes al lado. Él puede ser mañana un hombre que el Señor lo utiliza para que te levantes del lecho de tu muerte. Este hombre tenía una necesidad, pero no tenía cómo suplirla, porque quizás ni sabía ni podía llegar donde Jesús. Aparecieron 4 que lo vamos a ver, que no lo juzgaban como otros. Estos 4 dijeron: vengo aquí, que te llevo donde recibirás vida. Y me encanta, si uno piensa en una persona discapacitada que no puede andar, hermanos, necesita 24 horas de cuidado intensivo. En aquella época no creo que existían las sillas eléctricas en la época de Cristo, hace 2000 años atrás. Para irse al baño una persona que no podía caminar, ¿cómo lo hacían? Tampoco nos dice si era una parálisis total, tampoco nos dice que no podían moverse. No nos da la Biblia detalles. Dice que era paralítico, quizás ni los brazos los movía. Porque se necesitaron 4 personas para que lo lleven. Si se hubieran movido los brazos, quizás se hubieran necesitado con 2 es bastante. Uno aquí, él en el medio con los brazos. Pero se necesitaron 4 personas. Y estos 4 amigos de este hombre no eran como Elifaz, Sofar y Baldad, los amigos de Job.
eran diferentes. Aquellos amigos que se rinden rápido contigo, que se dan por vencidos, que te dicen, bueno, no vales para nada, has pecado, no sirves para servir al Señor. Aquellos amigos y hermanos, cuando hablo de amigos también me refiero a los hermanos, que te abandonan, no son amigos. Pero el verdadero amigo es quien te arrastra, es quien ora por ti. Cuando hablo de arrastrar, es quien cada día ora por ti y te lleva delante de él, como estos 4 hicieron con este hombre. Porque a veces la fe de tus amigos es necesaria que sea más grande que tu fe. Porque estos 4 tuvieron fe que si lo llevan delante de Jesús, él será sanado. Y pasó esto. Dice la Biblia en el versículo 19, pero no pudieron hacerlo a causa de la multitud. Los 4 amigos cargaron un hombre que estaba paralítico, pero dice la Biblia que la primera circunstancia cuando tus amigos te quieren llevar delante de él, hay algo que como una barrera que no pudieron hacerlo a causa de la multitud. Pero estos amigos tenían fe. Había tanta gente que la casa estaba petada, afuera un montón de gente. Y me acuerdo que he visto estos días atrás con mi niña la película de Los Escogidos, y era así, Cristo enseñaba en medio y gente fuera. Y vienen 4 locos con uno enfermo. Dios mío, ¿y qué hacemos ahora? Pero bueno, cuando uno tiene fe no importa la multitud. Aunque la multitud no se aparta, ellos apartan la multitud. A veces la multitud nos impide caminar a ponernos y a postrarnos delante de él. Es increíble, qué enseñanza, hermanos. Pero dice la Biblia, no pudieron hacerlo a causa de la multitud. Pero mirar la fe. Pero dice, subieron encima de la casa del tejado. Pero ¿qué me dices? A veces es necesario que escalemos peldaños si la multitud nos impide llegar a él. ¿Os acordáis de Zaqueo que estuvimos hablando la semana pasada? Es decir, no podemos entrar por aquí, Señor, ¿y ahora qué hago? Hay amigos que se excusan, bueno, pues ya está. Acuérdate, joven, no busques amigos que no tienen fe, porque te hunden en vez de que te lleven delante de él. Y estos hombres dijeron, bueno, pues si no se puede, vamos por el tejado. Pero ¿cómo por el tejado? ¿A quién se le ocurre? Y dice la palabra que subieron encima de la casa del tejado y le bajaron en la camilla y le pusieron en medio delante de Jesús. Apégate, hermano y hermana, a amigos, a personas con fe que te llevan delante de él. Que no te lleven a la perdición ni a la religión. No te apegues a las personas religiosas, ellas te matan. Apégate a personas verdaderas que su fe está puesta en Cristo. Que te llevan delante de Cristo y Cristo te sana. Porque hoy día vivimos en una época y vivimos en medio de multitudes donde la multitud no quiere pasar dificultades, subir encima de un tejado, no. La multitud nada más quiere abrir la puerta ancha para que haya gente y Cristo en medio, pero no se van delante de él. Y ahora vamos a leer en Marcos 2, versículo 5, dice así, es la misma historia pero escrita por Marcos. Dice así, al ver Jesús la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico, qué bueno, al ver Jesús la fe de quién, de quien lo llevaban.
al ver Cristo la fe de los amigos que llevaban a este paralítico, ¿os estáis dando cuenta qué importancia tiene de que uno se apegue a las personas con fe? Dios mío, es lo mejor cuando tú estás cerca de un hombre de Dios. Cuando tú estás cerca de una persona que tiene fe, la persona te puede arrastrar delante de él para que él te sane. Ya podemos plegar e irnos para casa, como dice Marco. Lo es todo, apégate a personas de fe. Dice la Biblia, al ver Jesús la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Oh, gloria al Señor. ¿Cómo que dice Jesús esto? Yo ahora me pongo en el sitio del paralítico, me meto y pienso, ¿qué habrá pensado el paralítico? Pero bueno, ¿qué está diciendo este hombre? Que mis pecados te son perdonados, pero yo no he venido aquí para que me perdone el pecados. Yo he venido porque estos 4 locos me dijeron que él me sana. Es brutal esto. A veces tus amigos te hablan de sanarte y tú esperas que se te sane el cuerpo, pero ellos te hablan de que el Señor sane tu alma. Amén. Y a veces no entendemos a los amigos que tienen más fe que nosotros porque su vista está más elevada que la nuestra. Gloria a Dios. ¿Y qué habrá pensado este paralítico? ¿Será que esta gente es como toda la demás, como mi familia, que quizás se quieren aprovechar de mí para que la gente los trate de superhéroes? Aquí nosotros hemos traído a somos superhéroes, somos famosos, nos conoce el mundo entero porque hemos subido encima de una casa. ¿Qué habrá pensado, hermanos, el paralítico? ¿Pero qué dice Cristo? ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Yo no he venido para que tú me perdones pecados, Cristo. Yo he venido porque estas 4 personas me han traído a que me sanes porque no puedo caminar. Y yo cuando leía esto digo, Dios mío, es increíble esto, cómo que no entiendo. A veces Cristo es tan bello y nos enseñan unas cosas en la palabra que tú la pones a leer y bueno, pero ¿por qué Cristo le sana los pecados? Y ya no entiendo nada. Pero vamos a leer versículo 6 de Marcos también. Fijaros, porque Cristo le sanó los pecados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Cómo? Donde estaba el paralítico metido por el techo de 4 amigos, también había gente religiosa, escribas, fariseos, porque hermanos, los religiosos siempre persiguieron a Jesús. ¿Para qué? Para acusarlo, no por lo que él era o por lo que él hacía, para acusarlos. Entonces Cristo de alguna manera está haciendo esto, diciéndole a este paralítico, tus pecados te son perdonados, para que las religiones escuchen que Él es el hombre que perdona pecados, que Él es el hombre que da vida y que puede levantar al muerto y al paralítico lo puede hacer andar. Y fíjate cómo ponme el versículo. Bueno, estaban ahí sentados algunos de los escribas y en sus corazones albergaban este pensamiento: ¿por qué habla de este modo? Dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo un Dios? Jesús interiormente, versículo 8, se dio cuenta al momento de lo que los escribas pensaban y les preguntó: ¿cómo es el Señor? Que a veces el Señor utiliza circunstancias, sitios, horas, minutos para sanar no solamente al necesitado,
sino a los que están también a su alrededor, que se creen sanos. Wow, lo que acabo de decir. Había gente religiosa que se creía sana. Y Cristo utiliza un cierto momento, una cierta circunstancia, algo especialmente para que los que se creen sanos y no necesitan de médico puedan ser sanados. Me volví loco pensando en esto. Dios mío, ¿por qué el Señor sanó? ¿Por qué el Señor primero perdonó los pecados a este paralítico? Y uno puede pensar, como dice la Biblia en el Viejo Testamento, que el paralítico estaba de esta manera porque ha pecado. De hecho, los escribas y los fariseos de aquella época, cuando una persona estaba enferma con flujo de sangre, como aquella mujer que hemos predicado de ella, como los leprosos que tenían un sitio especial apartados, como que eran malditos, como los paralíticos que eran malditos, estas personas no se podían acercar al Señor porque eran malditos según los doctores de la ley, porque estaban enfermos, porque han pecado y delante de Dios son cero, son demonios. Y quizás Cristo dijo esto primero: tus pecados te son perdonados, porque quizás su estado de enfermedad estaba así porque había pecado. Esto pensé yo. Pero también Cristo dijo esto para los escribas y doctores de la ley que estaban ahí y se dieron cuenta que Dios no solamente cura la enfermedad, sino también cura el alma. Porque para ellos, lo que acabo de decir, una persona sufriendo esta enfermedad era maldita, era una persona pecadora que según la ley no podían ni tenían derecho de acercarse al Señor. Y vamos a ver cómo dice Mateo 9, versículos 3. Mateo 9, versículo 3. Para que veáis cada escritor en sí cómo nos explica esta historia para que podamos asimilarla. Dice Mateo 9, versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfemó, este es blasfema. Algunos de los doctores de la ley decían de Cristo y del paralítico que han blasfemado. Decían de Cristo que blasfemó porque ha dicho esto, y decían del paralítico que es blasfema, que no tiene derecho de ser sanado por Dios porque su estado es a través de un pecado que ha cometido y por eso está así. Pero ¿os acordáis que, de hecho vamos a leer, es Marcos 2, del 15 en adelante, lo que acabo de leer, voy a leerlo otra vez, pero un poco más adelante. ¿Os acordáis que cuando Jesús llama a Mateo, a Leví, Mateo se levanta de cobrar los tributos y se va, sigue al Señor Jesús, y dice la Biblia que los escribas y los fariseos, Marcos 2:16, al verle comer con los recaudadores de impuestos y con los pecadores, preguntan a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de comer y de beber con los recaudadores de los impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otra vez los doctores de la ley están de alguna manera juzgando a Cristo porque Cristo estaba con los recaudadores de impuestos. ¿Os estáis dando cuenta que por esto dice la Biblia que el Señor vino a buscar a lo que se perdió? Pero la religión no entiende esto. Y me llama mucho la atención porque
En Juan 8 también el Señor, no sé si os acordáis, aquella mujer que está piada en un adulterio, que había un montón de gente alrededor de ella con piedra en la mano, que la iban a matar con piedras. ¿Qué dice Cristo? Que tire la primera piedra el que no tiene pecado. Otra vez Cristo enfrentándose a los religiosos. ¿Y qué hicieron ellos? Tiraron todas las piedras. Porque Cristo les hizo una radiografía, parad. Vosotros os creéis más santo que ella. Pero debemos entender que los lectores de la ley siempre iban contra Cristo. Y versículo 10 de Marcos 2 dice así: pues para que sepáis, el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces el versículo 11 dice de la manera siguiente: se dirigió al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Que Jesús, después de perdonar los pecados, fijaros cómo es el Señor. Lo primero, cuando el Señor se encontró contigo, ¿qué hizo? Te perdonó los pecados, arrepentimiento, puso en ti el arrepentimiento. Y después de que el Señor le perdona a uno los pecados, le da la palabra: levántate y anda, camina por lo escrito. Cuando el Señor nos encuentra en un estado de putrefacción, que estamos enfermos del mundo, el mundo nos abandona, paralíticos, no podemos caminar, andar, no lo conocemos, lo que Él hace, dice: tus pecados te son perdonados, y luego dice la palabra: levántate y anda. Por su palabra se levantó el paralítico. Dice la palabra del Señor que entró temor en todos los que estaban alrededor, y el paralítico empezó a caminar por sus pies. Palabra. Lo que Cristo dice, aquí está, camina con lo que Él te dice. Se encuentra con nosotros, nos limpia la suciedad que hay en nosotros, te da la palabra y camina. El éxito del cristiano es caminar. No existe éxito en poner las manos y sanar enfermos, no. El éxito del cristiano es caminar por su palabra. Juan el Bautista, el mayor profeta de todos los tiempos, no ha sanado gente, ni ha sanado enfermos, caminó por lo escrito. Y Jesús, después de perdonarlo, lo que hemos dicho, le dio la palabra, se levantó y caminó. Pero donde el mundo entero no ve potencial en una persona paralítica Jesús ve potencial, lo levanta, le sana sus pecados y lo hace andar. A veces somos como el otro paralítico que está en la palabra, que dice la Biblia que llevaba 38 años paralítico. De este paralítico de Betseda sí que nos dice la Biblia el tiempo que llevaba paralizado. Y vamos a leer Juan 5. Juan es el libro después de Lucas, Mateos, Marcos, viene Juan. Que fijaros qué gran diferencia entre un paralítico y el otro. Y termino con esto. Dice así: Juan 5 dice así: después de esto, Jesús subió a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. En Jerusalén existe cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo Betseda, cubierto por un pórtico de 5 columnas. Bajo el pórtico estaba tenida una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La espera se debía a que de veces
cuando un ángel bajaba al estanque y agitaba el agua, y el primer enfermo que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. El versículo 5 dice: entre ellos había ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo ahí, tendido y sabiendo que llevaba tanto tiempo, le preguntó. ¿Cómo que? Cristo lo ve y le pregunta: ¿quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Trato de descender, pero no siempre lo hace, pero uno siempre lo hace antes que yo. ¿Os estáis dando cuenta de la queja que el paralítico le pone a Cristo? Como diciendo: es que yo nunca llego a la iglesia porque siempre tengo quehaceres, tengo cosas que hacer. Excusas, hermanos. Pero si te está preguntando Cristo: ¿quieres sanar? ¿Por qué te vienes con una queja, con una excusa? No, es que no puedo, yo quiero, pero es que no puedo llegar. Obviamente el paralítico no sabía quién era Cristo. Pero es que no puedo. Pero gente, hay tantas personas aquí. Di a alguien que te ayude. A veces somos como este paralítico de Bethsaida. Queja, excusa. Es que me es tan difícil caminar por lo escrito. Pero ¿por qué no pides a alguien? Viene Cristo, te pregunta: ¿quieres ser sanado? Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete. Al instante el hombre quedó sanado, tomó su camilla y empezó a andar. Era sábado aquel día y los judíos le dijeron: es sábado, no te está permitido cargar con tu camilla. Para que os estáis dando cuenta de algo que a veces nosotros mismos nos quejamos, nos hacemos en plan víctimas. Ay, hermano, es que es tan difícil, es que no puedo. Un paralítico que no podía caminar tiene 4 amigos con fe que lo llevan delante de Cristo. Y otro que quizás podía caminar estaba en un estanque de Bethsaida, que no pidió a los que estaban ahí que lo lleven, se quejó a Cristo cuando vino a preguntarlo. Y a veces nosotros nos quejamos tanto y ponemos tantas excusas de no servirlo y hoy día la iglesia creo que es la iglesia más débil de todos los tiempos. Porque vivimos a través de la queja y a través de las excusas. Y no sé si os acordáis que había un hombre en la palabra que la Biblia lo llama el héroe de la fe, llamado Moisés. Y no sé si os acordáis que le pasó a Moisés en Éxodo 4, y voy a leerlo porque me encantó esto cuando lo encontré y ya termino. En Éxodo 4 dice la palabra del Señor que Dios llama a Moisés para que Moisés sacara a este pueblo de Egipto. Pero fijaros lo que dice Moisés 4, Éxodo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, fijaros cómo se queja. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hables con tu siervo, porque soy lento de habla y torpe de lengua. Ostras, el Señor te llama para que tú lo sirves. Y tú te excusas: no, Señor, es que a mí me da vergüenza predicar. Yo no puedo hablar en público porque me tiemblan las piernas. No puedo. Es que yo no fui llamado a predicar. ¿A qué fuiste llamado tú entonces? Y fíjate lo que el Señor le dice a Moisés en el versículo 11. El Señor le respondió: ¿quién ha dado la boca al ser humano? ¿Cómo? No, Señor, es que yo no sé hablar. Pero Moisés, ¿quién te ha dado la boca?
¿O quién ha hecho al mundo y el sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Es increíble cómo Moisés se quejó, cómo Moisés se excusó de alguna manera. Vivimos en medio de iglesias que se excusan. Que el Señor nos ayude a poder pegarnos, en poder estar cerca de amigos como estos cuatro. Que aparte de que tú te quejas y aparte de tus excusas, tus amigos te lleven delante de Él. Y para terminar voy a leer una historieta que también está en Lucas 14. Lucas 14, que me ha encantado también. Y con esto ya termino. Que hace tiempo sí que saqué de aquí un sermón que dice, Lucas 14, 15 en adelante, dice así. Habiendo oído esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: dichoso aquel que sea invitado a comer pan en el reino de Dios. Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. A la hora de cenar, envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Pero todos ellos, uno por uno, comenzaron a excusarse. El Señor prepara una mesa en el cielo, dice la Biblia, para una boda, para la boda del Cordero. Y el Señor va y nos invita: oye, mira, te escogí desde el vientre de tu madre. Es la hora de que te vengas a sentar a la mesa a cenar, porque esta mesa la preparo yo. Pero dice la Biblia, pero todos ellos, uno por uno, comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. El versículo 19 dice: otro: he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlo, te ruego que me excuses. El versículo 20 dice: y otro: acabo de casarme y por tanto no puedo ir, te ruego que me excuses. ¿Veis cómo que hay en medio del pueblo del Señor excusas? Sí. Las excusas te arrastran al infierno. No hay más. Vivimos en una constante excusa, y esta semana yo hablaba con el joven y el joven me dijo: no, es que yo no tengo ni puedo llamarme cristiano porque avergüenzo a Cristo. No. El Señor te llamó con propósito. Esto es excusas baratas. No, es que me es tan difícil caminar. ¿Por qué? Porque el mundo está en ti. Estás intoxicado. Entonces es obvio que pones excusa porque cuando uno está intoxicado del mundo, lo que más cuesta ponerse delante del Señor para que el Señor le perdone los pecados y que luego le diga, por su palabra, camina. Este es el éxito, caminar por su palabra. Y que el Señor nos ayude a esto. Vivimos en medio de gente que se excusa y no quieren servir al Señor. Hay gente y personas que vivimos excusándonos, pero que es hora de que nos levantemos como pequeña iglesia, como pequeño remanente que somos. El Señor nos ha perdonado los pecados, a todos los que estamos aquí. Él nos ha llamado, Él nos ha perdonado los pecados y por su palabra nos llama a levantarnos y a caminar. Por su palabra debemos levantarnos y caminar. Basta de excusas, hermanos. Cada día vivimos en medio de gente que se excusa, pero ya está bien. Vamos a sacudir el polvo y levantarnos y caminar por lo escrito. No hay otra manera de vivir. No hay otra manera de recibir sanidad, sino por su palabra. Cristo dijo la palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Y me encanta esto porque dice la palabra: entonces
se dirigió al paralítico con estas palabras y terminó: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dice, al instante se levantó, al instante le dijo la palabra, escuchó la palabra, al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. ¿Cómo entró este paralítico ahí? Triste, abatido, amargado, quizás sin poder moverse, quizás sin familia, la familia lo abandonó, quizás pensando en lo que los sacerdotes le decían, que él es un malvado, eres un depravado, eres un blasfema, pero se encontró con Cristo y la palabra dice que salió de ahí alabando a Cristo, alabando a Dios. Y se fue a casa alabando a Dios, y fíjate el versículo 16, y todos sobrecogidos del temor y de asombro, alababan a Dios y llenos de temor decía, hoy hemos visto maravillas. Que el Señor nos ayude a que le temamos a Él, porque cuando uno le teme, uno se queda sobrecogido y asombrado delante del Señor y lo alaba. Así que esta es la historia de un paralítico que fue primero perdonado y luego sanado. Que el Señor nos ayude a apegarnos a este tipo de gente que tienen fe. No te apegues, joven, mujer, hombre, a personas que no tienen fe, porque las personas que no tienen fe desisten de ti. Los que no tienen fe puesta en Él y tienen fe puesta en otras cosas, rápido te venden. ¿Sabes que el hermano estaba hablando aquí al principio de bendición? ¿Sabéis cuál es la mayor bendición de Dios? Perderlo todo. La mayor bendición del diablo es ganarlo todo. Así es. ¿Pero qué dices, hermano? Sí. La bendición de Dios es perderlo todo. Acordaros de todas las personas que empezaron a seguir a Cristo. Lo perdieron todo. Casa, familia, riquezas, lo perdieron todo. Pero Judas, aunque aparentemente lo ganó todo, lo perdió todo porque vendió a Cristo. La bendición del diablo es que lo tengas todo, pero no tienes nada. La bendición de Dios es que no tengas nada, pero lo tengas todo, porque lo tienes a Él. Es fácil, este es el Evangelio. No hay otra cosa. La bendición del Señor es perderlo todo, pero tenerlo a Él. Que el Señor nos ayude a eso. Y que el Señor ponga en nosotros la valentía necesaria de pegarnos a personas que a veces nos incomoda, pero tienen fe. Apégate usted, hermano, a una mujer de oración. Apégate usted, hermana, a una mujer que ora, que está loca por Cristo. Y aunque su presencia te incomoda, apégate a ella. Es Biblia. Porque la palabra dice que Cristo vio en ¿quién? En los 4 amigos que lo trajeron fe. Cristo no vio fe en el paralítico, no. Cristo vio fe en ellos. A veces el Señor utiliza personas con fe en tu vida para que te traigan a los pies de Él, que te pongan delante como pusieron a este hombre. Amén. Dios mío, Padre eterno, te doy gracias porque tu palabra, porque es viva y eficaz a nuestra vida, y hoy hemos aprendido que es mejor apegarnos a personas y amigos y hermanos que tienen fe que a los que no tienen, porque los que tienen fe nos pueden llevar delante de ti para que tú nos sanes los pecados, para que tú nos transformes, nos levantes por tu palabra, que podamos caminar. Es el éxito del cristiano, perderlo todo, pero ganarte a ti. Te doy gracias por esta palabra y que esta palabra se puede impregnar en nuestro corazón para que podamos ir andando en presencia de gente con fe verdadera. No en presencia de religiosos, sino en presencia de gente bíblica. Y aunque la gente bíblica incomoda y a veces aparentemente se les pone delante circunstancias y no pueden caminar, que podamos escalar montañas por lo escrito, para que podamos estar delante de ti. Gracias, Dios mío, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Mónica, me gustaría